es sin duda alguna un versículo, un pasaje que nos está hablando, nos confirma de cómo el Señor empatiza con los tiempos que nos ha tocado vivir, que creo que muchos de los que estamos acá estamos de acuerdo que ha sido un tiempo de desafíos, un tiempo, hermano, de sorpresas. Creo que este asunto ha venido gestándose desde que inició la década, ¿verdad? Yo creo que esta década ha sido distinta a otras décadas. Esta década se ha distinguido por guerras, por pandemias. Yo creo que ninguno de nosotros vislumbrábamos en el 2020 que, verdad, este COVID se iba a prolongar tanto. Yo sinceramente les digo, yo nunca pensé que algo chino fuera a durar demasiado, ¿verdad? Y se vino el 20, el 21, el 22 y eso vino a traer una serie de caos en lo económico, en el estado anímico de la gente, enfermedades que fueron surgiendo en el camino y que hoy por hoy hay una incertidumbre no solamente a nivel regional sino a nivel mundial. Pero qué maravilla es poder leer la palabra y entender que Dios tiene una palabra para su remanente, para sus hijos, para su pueblo, y que hay una palabra que a ti y a mí hoy nos desafía a entender que Dios sigue haciendo milagros, que Dios sigue contestando, que el Dios que hizo la boca sigue hablando a tu vida y a mi vida. Y dice, después que hayáis padecido, dice el versículo 10, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y eso tiene que alentar tu corazón. Tú que estás mirando la transmisión, tiene que alentar tu corazón, a avivar la esperanza en ti de que esa enfermedad que tú tienes en el reloj de Dios tiene una fecha de expiración. No es para siempre. Quizás esa enfermedad te quiere engañar diciéndote que es parte de tu cuerpo por el resto de tu vida, pero no es así. Quizás ese quebranto, quizás esa crisis matrimonial, ese asunto de rebeldía con tus hijos, esa situación adversa en tu negocio, no es para siempre. En el calendario, en el tiempo de Dios, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o como lo expresó el apóstol San Pablo en cierta oportunidad, él dijo, estas aflicciones son leves y pasajeras y no son comparadas con la gloria que hemos de experimentar. Y que a través de este versículo entendemos cómo el Señor desea procesarnos, cómo Dios desea pasarnos de un escenario a otro, y que a través de ello Dios desea traer nuevas victorias a nuestra vida. Dios desea traer nuevas victorias. Dios desea catapultarnos de ser vencedores a más que vencedores en el nombre de Cristo. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Encontramos en este verso cómo el Señor tiene procesos, etapas, pasos, lugares donde Dios quiere llevarnos. Y a través de ello, Dios desea bendecirnos, Dios desea traer nuevas victorias, porque aquellos que estamos en Cristo no estamos en crisis. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Dice el verso, Él mismo os perfecciona. No dice el apóstol Pedro, no lo dice a título personal el predicador invitado o los padres de esta casa. Lo dice el Señor mismo. Él mismo os perfeccione. Diga conmigo, Dios me ama y me quiere perfeccionar. Desde el día que tú aceptas al Señor en tu vida, desde ese momento hasta que muramos, vamos a vivir inmersos en este proceso, en el proceso de perfeccionamiento. Porque ninguno de nosotros somos productos terminados. Ninguno de nosotros puede ostentarse o ufanarse de que somos perfectos. Es más, yo no vengo aquí a transmitirte la idea de que vivo dentro de una burbuja de perfección, porque no lo soy. Yo no soy perfecto, pero puedo hacer lo correcto. Tú no eres perfecto, pero sí puedes hacer lo correcto. Y lo correcto hoy es acercarte a ese Dios perfecto para que Él te perfeccione, para que Él pula, para que Él trabaje cada aspecto, cada área de tu vida que quizá detiene tu crecimiento en la fe, tu desarrollo en tus convicciones en el Señor. Así como aquel escultor que trabaja magistralmente sobre una roca, que en un inicio aquella roca pues no tiene ninguna belleza porque está cubierta de tierra, de lodo. Pero esa roca puesta en las manos de un artesano, de un escultor, la historia le empieza a cambiar a la roca. Le toma, ¿verdad?, un balde de agua y la arroja sobre la roca para desprenderle, quitarle todo ese lodo, esa suciedad, y luego la contempla y agarra un pequeño martillo y le da unos pequeños cincelazos y después la vuelve a contemplar y agarra un marro más contundente y le suelta un golpe más fuerte y le arranca otro gajo, luego la gira, le vuelve a echar agua. Y si le damos libertad a que el artesano trabaje conforme el diseño que él tiene, al final del día nos vamos a dar cuenta que él siempre tuvo la razón, que él tenía un diseño magistral en la mente, de tal manera que de aquella roca rústica empezamos a vislumbrar una extraordinaria
figura que no tenía propósito, no tenía valor, no tenía nada, pero fue perfeccionada, fue pulida, fue transformada por el Dios Todopoderoso. De la misma manera, Dios desea, como ese artesano, como ese escultor magistral, desea trabajar en tu vida. Quizás estás zarandeada en tu enfermedad, en tu economía, en tu asunto espiritual. Quizá viene, ¿verdad? Y te quiere asustar, te quiere engañar. Pero el Señor, a través de cada situación, quiere extraer esas partes de tu vida, de tu carácter, de tus pensamientos. Quiere irlo arrancando. Y quizá viene esa situación como un balde de agua fría. Y no lo tomes a mal, pero ese balde de agua fría te está quitando el lodo, la suciedad. Y después viene otro golpe y un giro a tu vida. Pero si eres paciente y no huyes como cobarde del proceso, al final del día te vas a dar cuenta que Dios siempre fue bueno y que todo trabajó a tu favor, todo te benefició. Como dice Filipenses capítulo 1 verso 6, estando persuadido en esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido, estando convencido que aquel que comenzó la buena obra en ti y en mí no nos va a dejar a medio camino, no lo va a abandonar como cualquier pintor o escultor secular, no, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero no solamente 1 de Pedro 5 nos habla de que Él tiene el poder o el querer perfeccionarnos. Dice el versículo 10 que Él quiere también afirmarnos, dice, Él mismo os afirme. Di conmigo, Dios me ama y me quiere afirmar. El proceso de afirmación trabaja en paralelo con el proceso de perfeccionamiento. Dios desea a cada uno de nosotros afirmarnos también. No sé si alguna vez le ha tocado ver un arco iris, le ha tocado ver la chanza de cuando está el sol y está lloviendo. Es cuando generalmente, hermanos, se forman los arcoíris. Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de estar en el malecón de Mazatlán. Yo vengo de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Es una ciudad turística. Y estaba en uno de esos veranos lloviendo y estaba el sol pleno. Y sobre la bahía empezó a formarse un tremendo arcoíris. Y llevaba, obviamente, cerca de mí el celular. Se me hizo tan bonito que dije, le voy a tomar una foto. Y le tomé la foto. Y luego al mirar los colores nítidos en la foto, dije, no, esta foto está bien buena para subirla al Facebook. Y bueno, aquellos que me siguen en las redes sociales, saben que me gusta subir fotos de donde estoy viajando, ministrando, de la comida que como, de mi familia. Y bueno, dije, esa foto está pertinente. La subí a mi red social. Y los que usan esta red social saben que hay una franja azul que se va alimentando en la medida que se va cargando ese video, esa foto, ese meme, ese texto, ¿verdad? Se va a poner una franja azul. Ya cuando terminó de cargarse y vi la foto ya en mi muro, quise comparar los colores de aquel arcoíris con el arcoíris de la bahía. Y cuando hago este movimiento con mis ojos, me percato que ¿verdad? Aquel arcoíris hermoso que había fotografiado ya no estaba. Ya había desaparecido, ya no más existía. Y precisamente el arco iris no permaneció sobre la bahía porque no está afirmado. No hay algo que nos asegure, nos garantice que siempre los vas a encontrar en el mismo lugar, que siempre aparecerá y durará, ¿verdad?, cierto tiempo. No tenemos la seguridad, no tenemos la certeza porque no tiene un fundamento sólido. Pero Dios sí desea afirmarte. Dios sí desea afirmarme. Dios no quiere que tú y yo seamos como un arco iris, que solamente te aparezcas por un tiempo en la vida cristiana, que solamente por un poco de tiempo te acerques y te intereses por las cosas espirituales. No, Dios desea afirmarte. Dios desea que tú y yo podamos construir nuestro proyecto de vida en el fundamento eterno, confiable, sólido, que es Jesucristo. Que cada uno de nosotros finquemos, construyamos nuestras familias, nuestros hogares en la roca sólida que es Jesucristo. El Señor puso un ejemplo extraordinario ahí en Mateo 7:24, acerca de dos hombres que hicieron dos diferentes tipos de construcción. Uno de ellos, dice la Escritura, que fincó su casa sobre la arena misma. Hubo un segundo hombre que fue más sabio que el primero y edificó su casa no sobre la arena, sino sobre una roca. Y cuando vinieron los vientos, cuando vino el mal tiempo, las inundaciones, la casa que había sido construida sobre la arena, puedes imaginarte los estragos, la destruyó.
Sin embargo, aquella casa que fue consolidada, construida sobre una roca, ciertamente le llovió, ciertamente se mojó, ciertamente se sacudió con el viento fuerte, pero aquella casa permaneció, prevaleció, porque aquella casa fue afirmada, fue construida, fue consolidada en un fundamento firme, en una roca. De la misma manera Dios desea afirmarte. Él quiere bendecirte, Él quiere sanarte, pero tú no puedes estar viniendo un día a la iglesia y después desaparecerte. Tú tienes que ser firme en tus decisiones, en tus convicciones, y entender que el Señor desea convertirte como el monte de Sión, inamovible, que permanezcas para siempre, que estés arraigado en el Señor, porque Dios es bueno y te desea bendecir. No solamente dice el versículo 10 de 1 de Pedro 5 que Él quiere perfeccionarnos o afirmarnos. La Biblia también contempla de que el Señor tiene el poder para fortalecernos también. Diga conmigo, Dios me ama y me quiere fortalecer. A ver, ¿cuántos de los que están aquí conocen la labor del campo? ¿Cuántos vienen de rancho, de un área rural? 1, 2, 3, 4. Bajen la mano, gracias. Los demás son gabachos, ¿verdad? Citadinos. Oiga, cuando está la yegua pariendo al potrillo, aquel potrillo por instinto desea ponerse entre sus 4 patas, ¿verdad? Y él hace el esfuerzo al nacer y lo hace, y de repente le tiemblan las patitas y ¡pum! Cae al suelo. Y una vez más por instinto él desea, ¿verdad?, incorporarse, ponerse entre sus 4 patas, y nuevamente vuelve a caer y no puede permanecer de pie, precisamente porque él no tiene la fortaleza suficiente en sus extremidades, y por lo tanto él no puede caminar, él no puede quedar de pie. Ahora, en la Escritura encontramos un tremendo testimonio en la carta escrita a los Hebreos. El escritor a los Hebreos nos presenta una extraordinaria galería de hombres y mujeres de fe. Una galería, ¿verdad?, que muchos de esos personajes personalmente me inspiran, y estoy seguro que muchos de ustedes somos bendecidos e inspirados a través de la obra y labor que Dios hizo a través de esos personajes bíblicos. Pero el escritor a los Hebreos nos presenta que esta galería de hombres y mujeres de fe, algunos de ellos conquistaron reinos, otros hicieron justicia. La Biblia también habla de que obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. También la Biblia nos habla de que se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Pero hay un rasgo distintivo, algo que caracteriza a estos hombres y mujeres de fe, que aunque vivieron en diferente época, hay algo que los distingue, hay algo que los vuelve igual. Y es el hecho de que la Biblia nos dice que siendo débiles fueron hechos fuertes. Siendo débiles el Señor los fortaleció. Y esto nos recuerda, mis hermanos, mis amigos, que los héroes que admiramos en la palabra de Dios no son tan diferentes a nosotros. No tienen otra composición, otra clase de carne o de emoción. Eran exactamente como tú y como yo. Pero ¿sabes cuál fue la pequeña gran diferencia? Que el Señor los fortaleció. Siendo débiles, el Señor los hizo fuertes, y por lo tanto ellos pudieron hacer grandes proezas para la gloria de Dios. Y yo le estoy predicando a una iglesia poderosa en Oklahoma City. Yo le estoy predicando a una iglesia agresiva. En buenos términos lo estoy diciendo. Una iglesia que está dispuesta a salir a ganar almas, a cosechar, a arrebatarle al enemigo lo que no le pertenece. Hay una iglesia aquí guerrera que a filo de espada hace huir, retroceder las tinieblas. Hay una iglesia poderosa en el Señor, con revelación, con destino profético en esta ciudad. Yo estoy hablando a esa iglesia. No sé cuántos lo creen, pero en esta noche, hermano, Dios quiere levantarte como un hombre y una mujer de fe. ¿Cuál es la invitación? Que tú y yo le entreguemos esas debilidades al Señor. Yo sé que todos los que somos adultos o los que tenemos la capacidad de razonar
entendemos perfectamente cuáles son nuestras virtudes, nuestros talentos, nuestras capacidades, y creo perfectamente que aquellos que somos adultos, aquellos que tienen la capacidad de razonar, perfectamente identifican cuáles son sus áreas vulnerables, sus fragilidades, sus áreas débiles. Entrégale esa debilidad al Señor para que Él venga a fortalecerte de tal manera que tú y yo podamos decir, como dijo aquel personaje, diga el débil, fuerte soy, todo lo puedo en Cristo, gracias a que Él me fortalece. Pero dice la Biblia que no solamente Él te quiere perfeccionar, afirmar, fortalecer. Dice el versículo 10 también que Él mismo os establezca. Di conmigo, Dios me ama y me quiere establecer. Mira, llegamos a un punto bien interesante. Permíteme ilustrarlo con este ejemplo. Vamos a suponer que en este momento no está este piso de cemento. Vamos a suponer que solamente es pura tierra. Tierra agrícola. Y resulta ser, hermanos, que, bueno, no hay aquí, pero vamos a suponer que yo tengo un árbol frutal aquí en mi mano. El árbol que tú quieras, uno de mango, de guanábana, lo que tú quieras. Un árbol frutal y yo quiero establecerlo aquí. Lo siembro en este lugar. Y resulta ser que a la semana que yo lo sembré aquí, que yo lo establecí en esta área, lo arranco y lo trasplanto, lo muevo del lugar y ahora lo establezco en esta otra área del altar. Y resulta ser que a los pocos días de yo haber hecho ese movimiento, lo vuelvo a arrancar y me lo llevo a esta otra área del altar y lo vuelvo a establecer aquí, lo vuelvo a sembrar acá. ¿Qué crees que le pueda suceder a ese árbol de tanto estarlo moviendo de terreno? Aunque está en el mismo lugar, pero lo estoy moviendo de lugar. ¿Qué crees que le pueda suceder? Se muere, ¿verdad? Efectivamente, se seca. Yo voy a perjudicarlo porque cada semilla, cada árbol tiene un propósito dado por Dios. Nunca menosprecies una semilla. Por más diminuta que la veas, cada semilla tiene encapsulado el poder, la grandeza, el propósito de Dios para germinar, para crecer, para madurar, para florecer y para dar bastante fruto. Tú lanzas una semilla de limón, vas a cosechar un árbol con bastantes limones. Si hay alguien aquí que está pensando en lanzar un grano de maíz, pensando en cosechar otro grano de maíz, o sea, uno por uno, te equivocas. Un grano de maíz tiene la capacidad dada por Dios para generarte mazorcas completas, un solo grano de maíz. Por eso nunca menosprecies, nunca, ¿verdad?, veas con desprecio a una semilla, porque cada semilla de papaya, de chile, de aguacate, la que tú quieras, puede crecer de una forma poderosa, siempre y cuando lo dejemos ser establecido. Que esas raíces empiecen a hacer contacto con los nutrientes, con los minerales, con el agua misma, y entonces va a crecer. Dios desea establecerte. Dios desea que tú y yo seamos plantados por Dios en esta casa. Pero si hoy sábado veniste y resulta ser que la semana entrante ya no quieres venir aquí, y dices, ay no, yo siento que podemos desviarnos ahí al cine y ver la de Mario Bros por quinta vez. Y te plantas ahí en el cine con el combo número 3. Y luego al sábado siguiente, en vez de venir aquí a la academia, a la capacitación, al servicio, dicen, no, pues mejor nos arrancamos al lago Hefner, ¿verdad? Una carnita asada y unos refresquitos, ¿verdad? Está haciendo calor. O sea, haz de cuenta que te estás moviendo de terreno. Y cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, cuando venga la adversidad, como dice este versículo, cuando venga esa enfermedad, pues ¿de dónde vas a depender? ¿Qué es lo que te va a nutrir? ¿Qué está en tu raíz? ¿Qué está en tu corteza? ¿Qué está en tus hojas? ¿Qué está? Ahora, recuerda por favor y nunca se te olvide que tú eres una buena semilla. Dije que tú eres una buena semilla. Nunca te menosprecies, nunca te sientas pequeño, ni chiquito, ni diminuto, ni digas, ay, es que no puedo, ay, es que soy tartamudo, es que no fui a la escuela, es que llegué hasta la primaria, es que yo soy el gusano de la familia. No, no te andes menospreciando, por amor de Dios. Tú eres una buena semilla, tú eres una semilla escogida por Dios. Solamente corresponde que tú permitas que el Señor te establezca en el terreno, en esta casa, en este ministerio, para que pueda dar ese fruto. Para la gloria de Dios, para que florezcas. Y quizá alguien se pregunte en esta tarde, ¿cómo yo, hermano Omar, puedo tener la seguridad de que el Señor me quiere perfeccionar? Él me quiere afirmar, fortalecer y establecer. El mismo versículo nos da la respuesta.
tú y yo seremos perfeccionados por el Dios de toda gracia. Mas el Dios, no dice el Dios de una gracia, o el de dos gracias, o el de las pequeñas gracias, o el de la gracia esporádica, el de la gracia lejana, intermitente. No, Él es el Dios de toda gracia. En Él está el suministro infinito, amplio, rebosante, generoso, abundante para cada uno de nosotros de gracia. Esa gracia que revive, esa gracia que restaura, esa gracia que perdona, esa gracia que consuela, esa gracia que te apoya, esa gracia que te sostiene, esa gracia que te sana, esa gracia que te provee, que te multiplica, que hace a sobreabundar, y que en esta tarde Viví Church le dice: yo estoy contigo y todo va a estar bien. Tú eres sano, tú eres restaurado, tú eres bendecido, tú eres levantado en victoria. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué tal, Romanos 8:32 nos dice que Él no escatimó, el Padre bueno no escatimó, y para salvarte no dio cualquier cosa, no dio un ángel, un querubín o al arcángel Miguel, no, Él dio a su Hijo Jesucristo. Y si Él no lo escatimó, como dice Romanos 8:32, hace la pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si el Padre bueno no escatimó a su Hijo, ¿usted cree que no pueda perfeccionarte? ¿No crees que Él no quiera o no tenga la voluntad de afirmarnos o fortalecernos o establecernos? Claro que quiere, claro que puede, porque Él es el Dios de toda gracia, 3 veces santo, eterno, inmutable, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente, soberano, creador, sustentador, libertador, sanador, salvador, y la lista puede seguir, porque Él es el Dios de toda gracia, que nos llamó, prosigue diciendo el verso, que nos llamó a su gloria eterna. Yo no fui llamado a pequeñeces, ni tú tampoco. Hemos sido llamados ni más ni menos que a su gloria eterna. Por eso Él desea equiparte, Él desea transformarte, Él desea bendecirte, porque tú y yo hemos sido llamados a cosas mayores y mejores. Tú te has de acordar el día que el Señor te encontró. El Señor nos encontró arruinados por el pecado. ¿Y qué hizo el Señor? Nos extiende un llamado, nos extiende una cordial invitación y nos dice: venid a mí todos los que están cansados, cargados, yo los quiero hacer descansar. Y cuando usted y yo aceptamos esa amable invitación, empezamos a experimentar un cambio glorioso, un cambio sobrenatural. Pero el llamado de Dios no se limita a eso. El llamado de Dios nos invita a conocer su carácter a través de su palabra, sus deseos, su voluntad, su propósito a través de su palabra. Él no quiere que tú y yo tengamos una fe ciega, mi amigo, o una fe prestada, o una fe de oídas. Dios nos ha dejado su palabra para que a través de ella le conozcamos y nos acerquemos a su propósito. Y el llamado, la invitación es que tú y yo, mientras estamos viviendo en esta vida plena, que tengamos plenitud en la llenura del Espíritu Santo. Y cuando tú te mueras, el llamado de Dios no se va con tus huesos a la tumba. El llamado de Dios prosigue. El llamado de Dios es que tú y yo contemplemos esas calles de oro, esas puertas de perlas, ese mar de cristal, escuchando la música del cielo, cómo se le canta a Él como el santo, 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 y que tú y yo nos unamos a ese coro angelical y que podamos contemplar la belleza, la grandeza, el poder de nuestro Señor Jesús. Por eso Él quiere perfeccionarte, por eso Él quiere afirmarte, fortalecerte y establecerte, porque tú y yo hemos sido llamados a su gloria eterna. Pero dice el verso también, que tú y yo hemos sido llamados a su gloria eterna, ni más ni menos que por Jesucristo. No es el llamado de ningún hombre, es Jesús quien tiene el poder, quien tiene la virtud, quien tiene el anhelo de acercarse a ti y a mí y transformarnos y hacernos como Él desea hacernos. Mire, por favor, escuche lo que dice Colosenses, si me pueden ayudar en la pantalla. Colosenses 1:13 al 23. Estos versos preciosos nos hablan de la persona más extraordinaria que podemos cantarle a Él, que podemos mencionar, el nombre de Jesús. Colosenses 1:13, dice el versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Estos versículos, hermanos, nos llevan a recordar, nos llevan a constatar que Jesucristo tiene todo el poder, que Jesucristo tiene todo el dominio, que Él se somete toda autoridad en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, que todo lo creado, lo visible, lo invisible, de que Él es antes de la creación de este mundo. Y por medio del nombre de Jesús, tú y yo somos perfeccionados. En el todopoderoso nombre de Cristo, tú y yo somos afirmados, fortalecidos y establecidos. Finalmente, quiero terminar diciendo que hay otra razón más por la que el Señor desea bendecirte, sanarte, restaurarte, y Él desea hacerlo a través del perfeccionamiento, la afirmación, la fortaleza y el ser establecido. Dice el versículo 11 de primera de Pedro 5, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor desea perfeccionarte, es para que Él se lleve la gloria. Si el Señor desea sanarte en esta tarde, es para que Él sea exaltado. Tuve la oportunidad en esta tarde de estar siendo parte o de ser oyente en la reunión de líderes, y el apóstol hacía énfasis en ello, de que todo lo que el Señor desea hacer es para que Él se lleve el reconocimiento, para que Él se lleve la gloria, para que la gente pueda mirar la magnificencia, la majestad, el poder, la gloria de nuestro Dios. Que nadie se adjudique esa gloria que solamente le pertenece a Él. Que ninguno de nosotros digamos, es que yo cambié porque tuve bastante fuerza de voluntad. Fue el Señor. Es que yo cambié porque fui a fulanita terapia. Es que fui con fulanito terapista, o fui con este profesional. No. El único que puede perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte es Jesús. Solamente Él merece la gloria. De tal manera que cuando la gente nos mire por la calle, la gente puede decir, que pueda glorificar al Señor como en aquella época. Que la gente puede decir, yo lo conozco a este y era un hombre terrible, era una mujer terrible. Ni volviendo a nacer se componía, ni entrando nuevamente al vientre de su mamá cambiaba de actitud. Era terrible, pero se acercó al Señor y el Señor lo perfeccionó. La alabanza es para Jesús. Que la gente al mirarnos, hermano, pueda decir, mira, esta persona no estaba firmada. Era un hombre de doble ánimo, era un personaje que era inconstante en todos sus caminos. Un día venía y otro día no venía, un día se comprometía y otro día dejaba abandonado todo, pero ahora el Señor lo ha afirmado y ahora se ha vuelto en un creyente confiable, en un líder confiable, en una familia confiable, en alguien que está permanentemente en la casa del Señor, en alguien que se puede delegar una responsabilidad y no va a quedar mal porque ha sido afirmado por el Señor. Que la gente al mirarnos, hermano, pueda asombrarse, se le pueda caer la quijada de asombro, hermano. Porque la fortaleza de Dios está en tu vida.
Y que la gente pueda decir, wow, yo no puedo entender cómo lo que le está pasando en este momento a él o a ella, cómo no lo derriba, cómo no lo desamoraliza, cómo no lo deprime. Si yo viviera lo que él está viviendo en este momento, yo ya me hubiera dado un balazo en la cabeza, ya me hubiera trastornado, me hubiera vuelto loco. Pero míralo, está en la iglesia, levanta sus manos, está contento, está sonriente. Parece que entre más le va, más contento se pone. Porque ellos no entienden que la fortaleza del Señor es quien te levanta. La fortaleza del Señor es quien está obrando en ti. Y por eso Él merece la gloria, Él merece la honra. Que la gente al mirarnos, amados, pueda decir, al pasar los años, al pasar el tiempo, Él ha sido una buena semilla y han permanecido en la fe. Han sido fieles a la visión de Vivir Church. Oye, qué lindo, qué maravilloso que conozco este ministerio desde hace algunos años. La primera vez que yo tomé parte para predicar fue en INET, no sé si lo pronuncié bien. Y que en esos años conocí a algunos hermanos. Y después en la otra congregación, y qué lindo es poder ver que algunos hermanos de aquella época todavía permanecen. Y esto me habla de que ellos se han dejado que el Señor los establezca, que el Señor los haya plantado en esta casa y que han entendido que son una buena semilla para Dios. Y la buena semilla nunca le tienes que andar diciendo fructifica, crece, desarróllate. Yo nunca he visto a un agricultor que le tiene que estar diciendo a la semilla de papaya, hey, dame papayos o dame aguacates ahora. Porque la semilla ya lo sabe. La semilla ya tiene encapsulado el poder, la grandeza, la gracia, el propósito de Dios. Y pasan los años, pasan las épocas, pasan problemas, pasan pandemias, pasan enfermedades, pero ahí están dando fruto para la gloria de Dios. Qué maravilla es que la gente puede decir exactamente lo mismo de ti y de mí. Que han pasado los años y no hemos claudicado en la fe, no hemos renunciado a las cosas de Dios, sino que hemos sido establecidos. Y estamos floreciendo y estamos creciendo y vamos a más en esta ciudad en el todopoderoso nombre de Jesús. Vamos a más en el nombre de Jesús. Alguien puede decir vamos a más. Dígalo fuerte, vamos a más en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero invitarte en esta tarde a ponerte de pie. No sé qué podamos hacer, apóstol. ¿Podemos orar? ¿Va a continuar? ¿Quiere conectarlo? Sí. Oramos un momento, ¿está bien? ¿Qué te parece si en esta noche, yo creo que esta palabra amerita, ¿verdad? Una búsqueda con Dios.